Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Camilo Daza, soy el CEO de Daza Holding Group. Ahorita les estaré contando un poquito de qué va nuestra empresa, pero primero quiero agradecer a todo el equipo, a todas las personas que han tomado su tiempo para venir aquí. Especialmente eso, tiempo, porque hoy vamos a hablar un poco acerca de la importancia del tiempo, la importancia del futuro. Y el propósito de esta charla particularmente, mis queridos amigos, es poder cambiar un poco nuestra perspectiva acerca de lo que entendemos no solamente por empresa, sino también por internacionalización y también por el tema de visión de futuro. Vamos a tratar, digamos, en esta charla de alumbrar bajo diferentes luces, desde la historia, desde la academia, desde diferentes perspectivas, todo lo que tiene que ver el mundo de los negocios, lo que está pasando en otros lugares del mundo. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y esta charla particularmente le quise poner un título que quizás les llamó la atención cuando lo vieron, y tiene que ver con unicornios versus camellos, porque precisamente uno de los grandes retos de las empresas, de las startups, por lo menos hoy en día en el ecosistema emprendedor, tiene que ver con que, bueno, yo quisiera ser el siguiente unicornio. Ustedes saben qué es un unicornio en el concepto de startups, ahorita lo voy a explicar de todas maneras, pero si ustedes, por ejemplo, conocen empresas, por ejemplo, como Rappi, está catalogada como una empresa unicornio. Entonces hablaré un poquito acerca de ese modelo. Sin embargo, hoy no nos vamos a centrar en ese tipo de modelos, vamos a enfrentarlo, vamos a contrastarlo con un modelo que quiero presentarles también a continuación, que es un modelo un poco más de donde yo vengo. Vengo un poquito más lejos, no de Bogotá, no de Cali, sino desde el Medio Oriente. Y vamos a hablar un poco de unicornios versus camellos, prospectiva e innovación. Para esto voy a tocar 5 puntos clave en esta charla. Tenemos la charla y luego tendremos un espacio para preguntas, para respuestas, para que podamos también en cierta manera aprender muchas cosas, y aparte de eso también compartiré, aparte que está grabado aquí, compartiré también estas memorias para los que quieran de pronto profundizar, porque vamos a irnos, esta conferencia va a ser bien interesante. Entonces, prometo 5 puntos. Primero, si vivimos en un desierto. Segundo, el cambio de enfoque. Tercero, va a presentar un concepto llamado los beduinos, hablaremos un poco acerca de eso, los pasos de camello, y cerraremos con una sencilla conclusión. ¿Listo? Antes de comenzar, debo prometerles algo. ¿Listo? Les voy a prometer algo, porque voy a comenzar con cifras y datos duros y probablemente ustedes van a decir, uy, hágame el favor, pero mi promesa es que al final de la conferencia ustedes tendrán esperanza. Recuerden por favor mi promesa. O sea, al final les prometo que hay esperanza. Así que no se me depriman al principio, porque vamos a hablar un poco acerca de algo que quisiera preguntarles. Y la pregunta es, ¿vivimos en un desierto? Y para poder entender esa pregunta debemos entender primero el concepto de desierto. Y me gustaría, si alguno de ustedes nos puede compartir, ¿qué es para ustedes un desierto? ¿Qué características podríamos definir para hablar de un desierto? Escasez, muy bien. ¿Qué más? ¿Escasez de qué? Empecemos por ahí. Ok. De recursos. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más caracterizaría un desierto? Claro, cuando dices este lugar está desierto, significa que no hay personas viviendo allí. O sea, es una soledad, no está rodeado de personas. Muy bien, interesante concepto también. ¿Qué más podría ser un desierto? Adelante, adelante, adelante. Condiciones extremas, calores extremos, quizás fríos extremos en la noche también. Ah, sí. Las condiciones climáticas también son características de los desiertos. Muy bien. ¿Qué más encontramos en un desierto? Las arenas movedizas. Esas no sé si son del desierto realmente, porque esas necesitan agua para ser movedizas. Pero creo que a lo que vas serían las dunas. Exactamente. Y hay otro concepto dentro del desierto que llaman los oasis o los famosos espejismos. Cuando ya llega el momento de calor extremo, por lo general las personas comienzan, parte de sus alucinaciones dadas por el choque térmico, empiezan a alucinar que ven oasis de agua y van y se meten y no hay nada ahí, ¿no es cierto? Es parte también de la misma dinámica. ¿Qué más podría haber en un desierto?
No hay referentes. Ah, claro, sí señor, muy bien, sí, no hay puntos de referencia, no hay puntos de contraste, ¿no es cierto? No hay forma de poder decir, venga, esto, no, todo es casi que igual. Además de eso, añádele a eso el tipo de fauna, por ejemplo, porque hay animales en el desierto, pero pues no son de aquellos que usted puede domesticar o amaestrar, ¿no es cierto? Un alacrancito, una serpiente, complicado. Muy bien, creo que entonces nos queda claro más o menos que el desierto no es ese tipo de lugar en el cual nosotros quisiéramos vivir. Por lo general, y una de las cosas que cuando llegué a Pereira, viniendo desde Cali, me encantó fue las montañas verdes. Porque desde donde yo vengo, o por lo menos donde yo vivo, que es en el Sultanato de Omán, hay montañas, es muy montañoso, pero no tienen un solo palo verde, o sea, no hay nada, literalmente, eso es pura roca. Entonces, obviamente, cuando hablamos de desierto, estamos hablando de aquel tipo de lugar geográfico que quizás no nos llama mucho la atención. Pero, teniendo en cuenta este concepto, la primera pregunta que nos deberíamos entonces hacer es, ¿vivimos nosotros actualmente en un desierto? Porque teniendo en cuenta estas condiciones, falta de recursos, escasez, una cantidad de cosas, nosotros podríamos empezar a mirar algunas cosas que nos podrían responder la pregunta. Y acá vamos a comenzar con el contexto real de lo que es el emprendimiento alrededor del mundo, de lo que es montar empresa, de lo que es sobrevivir en condiciones áridas económicamente hablando, en donde usted, por ejemplo, puede montar un negocio, pero las condiciones desérticas, si no es la falta de dinero muchas veces, si no es, por ejemplo, la falta de clientes, la soledad absoluta de un local, ¿no es cierto? Si no es, por ejemplo, que vienen los alacranes a cobrarle el gota a gota y las serpientes del desierto, si no es algún otro tipo de factor externo que empieza a afectar su negocio, aparte de eso, también hay otras condiciones a nivel global que están haciéndonos pensar que nos estamos acercando poco a poco a ser un desierto. Y aquí voy a hablar entonces de datos bastante interesantes. Nosotros, ustedes saben que hoy en día a nivel general el tema de emprendimiento, y acá debo hacer una posición muy crítica, si ustedes han seguido cuentas en Facebook o en Instagram de temas de emprendimiento, casi siempre los mensajes de emprendimiento son muy positivos y está bien, yo considero que está muy bien. Sin embargo, hoy voy a mostrarles con algunos datos que realmente hay una realidad de la cual tenemos que ser conscientes como empresarios si queremos empezar a mirar nuestros negocios y nuestros emprendimientos de una manera diferente. ¿Sí? No todo lo podemos arreglar simplemente con un pensamiento positivo, porque a estos mensajes, no, mira, es que si tú quieres ser como Elon Musk tienes que comer 7 almendras a las 5 de la mañana porque ese es parte de su hábito. Probablemente las almendras te sirvan para algo, pero no creo que en cierta manera puedan cambiar la dinámica de tu negocio. ¿Me hago entender? Entonces, estamos teniendo una cantidad de elementos que nos están enseñando un mensaje sobre emprendimiento que es muy bonito, pero que también debe ir acordado con la realidad. Y por favor recuerden mi promesa, acuérdense de la promesa. Vámonos por aquí. Primer documento, el Foro Económico Mundial del año 2022 envía un reporte que se llama el reporte de riesgos globales. Ese es un reporte al cual lo hacen globalmente con diferentes personas de diferentes campos, expertos en diferentes categorías, y les preguntan algo que son el tema de riesgos existenciales o preocupaciones acerca del futuro. Les preguntan, bueno, ¿usted qué opina? O sea, ¿para dónde vamos? Y cuando uno comienza a leer los reportes, sobre todo este reporte después del COVID, pues las cifras son un poquito no tan alentadoras. Las personas, por ejemplo, cuando hablan, por ejemplo, de un panorama de 3 años, se dice, por ejemplo, que bueno, la gente cree que probablemente va a estar muy volátil el mercado en los próximos 3 años, que no va a haber una permanencia. Otros creen, por ejemplo, que al contrario, el 37% dicen, no, esto va a estar fracturado y va
va a estar un poco peor. Y cuando les preguntan cómo ustedes se sienten en general acerca del mundo, pues los expertos, o sea, personas realmente que saben y que tienen información muy interesante, pues muy poquitos son optimistas, positivos algunos, preocupados y súper preocupados pues bastantes. Y uno dice, bueno, esto no cuadra bien. ¿Por qué? Entonces comienzan el mismo reporte a mostrarnos unos datos interesantes. Vuelvo y repito, esta presentación se las voy a dejar para que ustedes en una tarde lluviosa se pongan a leerla, así bien juiciosos. Ok, cuando empezamos a mirar, ellos catalogan los riesgos en tiempos futuros, es decir, en etapas de futuro, de 0 a 2 años, de 2 a 5 años y de 5 a 10 años. Y a partir de eso también hacen un análisis por sectores. Entonces hablan, por ejemplo, relacionados, acá está por colores para hacerlo mucho más sencillo, las preocupaciones, por ejemplo, con respecto al ambiente están en verde, con respecto a la sociedad en general están en rojo, con respecto a la parte económica está en azul y con respecto a la parte tecnológica está en morado, la parte geopolítica está en naranja. Y uno comienza a revisar y la gran mayoría de personas pues están obviamente preocupadas por el tema del clima. Que uno dice, bueno, pues tampoco, les voy a decir una cosa, el vivir en un desierto me ha enseñado realmente a valorar cada vasito de agua que me tomo. Porque particularmente los países árabes no tienen recursos hídricos. El agua que nos tomamos, que nos embotellan, es agua del mar que ha sido desalinizada. Por ende, mis riñones por ahí tienen uno que otro calculillo, una piedrecilla ahí escondida que en algún momento ha de manifestarse. Y aparte de eso, obviamente los riesgos, obviamente de tomar constantemente este tipo de agua. Ahora, les pregunto, ¿han ustedes sentido, por ejemplo, cambios importantes en el tema del clima? A los que tienen sus cosechas, a las personas, hemos sentido ciertas cosas, ¿cierto? Ahorita, bueno, hay gente que se queja del calor, está bien, hay gente que se queja del frío, no está bien, pero hemos tenido unos picos importantes donde el planeta como tal sí nos está llamando la atención. Entonces, sí es una preocupación real, recuerden mi promesa, ¿no? Ahora, aparte de eso está el tema social, los estallidos sociales en diferentes lugares del mundo, no solamente en Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Arrancan con el tema de redes sociales en el año 2011, 2012, con la explosión social en Medio Oriente, la famosa primavera árabe, que gracias a las redes sociales se hizo viral y eso empezó a permear en otros países. Tumbaron presidentes, Gaddafi en Libia, Mubarak en Egipto y así siguieron pues en diferentes lugares. Entonces, podemos ver que el panorama sigue estando bastante preocupante, pero quiero centrarme en un punto en particular que creo que les va a llamar a ustedes la atención. El aspecto tecnológico se vuelve también una preocupación en los siguientes 2 años, a los 5 años y a los 10 años. Y la primera razón de preocupación tecnológica la tenemos en la siguiente gráfica. Se alcanzan a ver, es el desarrollo de inteligencia artificial. ¿Listo? Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Vamos a irnos de a poquitos. ¿Por qué es una preocupación? Resulta que empezamos a tener en el sector de tecnología despidos masivos de personas, de ingenieros, etcétera, cuando supuestamente el sector tecnológico era el que mejor en este momento estaba. Inclusive durante pandemia fue las empresas que más se valorizaban en el mercado, fueron las empresas de base tecnológica, ¿sí? Sin embargo, después de COVID algo pasó y empezaron despidos y empezaron crisis bastante importantes en el sector tecnológico de las startups. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ahorita les voy a contar un poco qué fue lo que pasó. Pero empiezan en India, por ejemplo, empiezan en Estados Unidos también, y hay un concepto que quiero que usted por favor lo aprenda hoy y lo tenga ahí presente, porque probablemente en unos años más adelante va a decir, este señor de Calvito que vino acá habló de ese concepto. El de gafitas. Bueno, el Calvito siempre nos toman de punto de referencia, la verdad, ¿no es cierto? Al lado de Calvo, pero es más fácil el punto de referencia. Se llama reskilling. Reskilling. Este concepto no me lo inventé yo.
así que no es mío, no me preocupe. Pero se lo voy a poner en contexto para que usted lo entienda. Estas fotografías que tengo acá son fotografías reales de trabajos que existieron y que desaparecieron. Usted se va a sorprender. Por ejemplo, antes de que existiera Racumín o las ratoneras, había un señor que se dedicaba a cazar ratas. Y ese era su trabajo. ¿Usted qué dedica? A cazar ratas. Soy cazador de ratas, imagínense. En 1900. Habían personas en 1800 que tenían un trabajo bien interesante. Camilo tenía conferencia a las 9 de la mañana, entonces había una señora que pasaba con una herbatana y le tiraba piedritas a la ventana para despertarlo. Eran alarmas humanas. Aparte de eso, también habían personas que se dedicaban a prender lámparas en la noche. Habían otras personas en los 50, por ejemplo, que se dedicaban a hacer cálculos computacionales. Esto es parte de la historia reciente, también la historia moderna. Había mujeres que se dedicaban, por ejemplo, a los cálculos matemáticos, les llamaban las computadoras manuales. Esto fue antes inclusive que existiera pues las computadoras como las conocemos hoy en día. Había personas, por ejemplo, que se dedicaban a levantar los pines de los bolos. Cuando usted tiraba los bolos, entonces llegaba un muchacho y trin, 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 ¿cierto? Pregunto, ¿usted ha conocido trabajos que hayan desaparecido últimamente? Trabajos que de pronto cuando usted era pequeño estaban y hoy en día ni más, por ejemplo. Ah, pic, pip y listo, se fue. Sí, sí, así es. Doy fe de eso, así es. ¿Qué otro trabajo de pronto recuerdan que se ha desaparecido? Sí, así es. Los famosos. No, también dejó de ser un trabajo también. ¿Ustedes se acuerdan de los, bueno, no sé si acá habían, de los chepitos? Los chepitos. Esa generación de la guayaba para atrás, o sea, chepitos. Los chepitos eran básicamente, ¿cómo decirlo? Era el cobro jurídico, pero vestido de negro. Eran dos, ¿no? Por ejemplo, creo que eran de a dos y se parqueaban. Entonces, si un chepito se parqueaba enfrente de una casa, eso le arruinaba la reputación al dueño de la casa. Era una forma ¿cierto? Mejor dicho, de boletearlo. ¿Sí? Una forma muy tal cual. Eso yo creo que no volvió a pasar, ¿no es cierto? Entonces, somos conscientes, por ejemplo, sí, hay diferentes trabajos. Ahora, quiero que por favor miren esta fotografía de acá. Esta es una fotografía del año 1965, en donde profesores de matemáticas salen a protestar por el uso de calculadoras en las facultades de ingeniería. Yo no sé si esto le suena a algo parecido que está sucediendo en este momento. Si no le suena, se lo voy a mostrar. En este momento, con ChatGPT, los profesores están preocupados porque ahora ya no saben si la tesis la escribió el muchacho o la escribió una inteligencia artificial. Entonces, universidades, por ejemplo, se ufanan y dicen, no, tenemos un software que hace que podamos mirar y que se valide si es ChatGPT. ¿Será esa la solución realmente? ¿O será que tendremos que revisar de nuevo nuestro sistema educativo? Entonces, la inteligencia artificial se nos convierte en algo que empieza a cambiar las reglas de juego. Ya una inteligencia artificial con unos buenos prompts de entrada pueden analizar perfectamente un contrato bajo un contexto legal específico y nos pueden empezar a dar conclusiones del mismo. Una inteligencia artificial nos puede generar un presupuesto en tiempo récord simplemente con unos buenos prompts. Y esto solamente es el comienzo. Entonces, quizás la preocupación ahora es ¿qué trabajos podrían desaparecer con la aparición de ChatGPT? Entonces, el Foro Económico Mundial este año saca un artículo que dice lo siguiente: los expertos llaman a la gente a hacer
reskilling. ¿Qué es reskilling, mijo? Aprenda otra cosa. Aprenda a hacer empanadas, aprenda a hacer otra cosa, porque probablemente lo que usted está haciendo hoy en día va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Y dan un dato: cerca de 83 millones de trabajos van a desaparecer al 2030. Recuerden mi promesa, ¿no? Recuerden mi promesa. Datos. Son duros, pero hay que darlos. Todo esto ustedes lo pueden revisar luego. Entonces, el Premio Nobel de Economía, el señor Paul Samuelson, en uno de sus libros económicos de 1948, habla de un tema muy interesante, y él tiene una frase que siempre me gusta mostrarla, y es: nosotros constantemente estamos entrando en una nueva era de la economía en la cual nosotros no entendemos cómo funciona. Y el gran problema es que cuando usted entra en un sistema al cual usted no tiene idea cómo funciona, usted no puede controlar el sistema lo controla usted, y usted simplemente es víctima de ese sistema. Funciona para todo. La teoría de sistemas funciona para absolutamente todo. Si usted no sabe nadar y se mete en un río con mucha corriente, es exactamente el mismo efecto. Entonces, nosotros podemos ver, así como lo decía Henry Ford, que los verdaderos errores son aquellos de los cuales nunca aprendemos. La pregunta es: ¿hemos aprendido de nuestros errores? Hagamos un pequeño recuento. 4 fotografías en 4 momentos distintos de la historia. Año 1929, crisis mundial en Wall Street. Este señor que ustedes ven acá es un señor rico, es un magnate que está vendiendo fruta en la calle para poder comer. Esa fue la crisis de Estados Unidos en los años 30. Habían ricos, personas que perdieron todo, literalmente, vendiendo frutas en la calle, que no tenían nada ya más que hacer. Año 2008, crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Lehman Brothers, la crisis bancaria, y se convierte en crisis mundial. ¿Se acuerdan de ella? Muy bien. Muchas personas perdieron sus casas, muchas personas perdieron sus trabajos. Año 2020, nuestra querida pandemia, todos con tapabocas. Fue horrible. Oman particularmente tuvo la segunda cuarentena más larga del mundo y era hartísimo. No sé si ustedes tuvieron que hacerlo, pero yo, por ejemplo, era yendo al Carrefour, tenía uno que hacer filita, entrar de uno solo, esperar que Carrefour estuviera vacío para poder entrar, llevar, y antes de entrar a la casa, lavar todo con vinagre. Imagínense lavando uvas, lavando bananos con sanitización. O sea, era una cosa terrible. Pero eso nos tocó, es parte de la historia. Muchas personas también perdieron sus empleos, muchos negocios se cerraron, etcétera, etcétera. Año 2022, la crisis de las criptomonedas. Muchas personas dicen: no, esta es la nueva moneda del futuro, etcétera, etcétera, los NFTs. Acá hay una clara muestra de qué pasó. Este muñequito que ustedes ven acá, lo compraron por $350,000. ¿Y cuánto fue su valor? Eso vendió $115. Yo lo puse ahí gratis. No me costó nada. Porque todavía el tema de las criptomonedas es un tema especulativo, del cual no está regulado y el cual todavía tiene. Pero ¿qué está pasando? No hemos aprendido todavía de la historia. Entonces, año 2023, tenemos ahorita una de las inflaciones más fuertes en los últimos años. Todos los precios de los productos suben. No crea que es solamente en Colombia, es en todo el mundo. En todo el mundo. Los mismos retos, las mismas situaciones. Pero recuerden mi promesa. Acuérdense de mi promesa, por favor. Escenarios de recesión económica al 2023. Euromonitor International es una firma que constantemente está midiendo las cifras a nivel económico. Empiezan a sacar unos datos bien interesantes, de los cuales hasta el momento el escenario más actual es un escenario número 2, que es un escenario en W. Es decir, tenemos una crisis que va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo. Habían 4 opciones: una que fuera para abajo y subiera rápidamente, una que fuera simplemente en U y se quedara un buen tiempo, una muy peligrosa que se quedara ahí ya indefinidamente. Hasta el momento no vamos mal, pero tampoco vamos tan bien, pero vamos, ahí vamos. Esto a nivel global. Pero recuerden mi promesa. Estamos en un desierto. Ya les suena el concepto de desierto ahora sí. Ya les empieza a sonar por qué estamos hablando. No estoy hablando de arena. Ya no estoy hablando de arena. Ya estoy hablando de otros temas bien importantes aquí.
Entonces es importante tener un cambio de enfoque. Es empezar a mirar nuestro emprendimiento, nuestra compañía, nuestras empresas con un enfoque diferente. Cuando usted va a abordar un mercado internacional, adelante. Adelante. Una teoría muy interesante al respecto y inclusive la comparto. No es que cambie de manos, cambia de bolsillo, porque son los mismos los que se están enriqueciendo. O sea, de este bolsillo pasa a este otro, pero ya es más grande el bulto. Y es lo que está pasando. De hecho, ahorita hablaremos un poco del tema. Los estallidos sociales que se temen bajo esa óptica es gracias a esa inequidad existente. Porque gracias a esas crisis lo que ha pasado es que se ha abierto mucho más la brecha. Mucho más. La clase media se ha convertido en un mito prácticamente. Ahorita hablaré un poquito de eso. Se convierte en un mito, porque usted siente que usted es de clase media, pero el carrito lo está pagando a 20 años, mijo. O sea, son 20 años allá, dele y dele. El día que usted no pague, a ella le fue su clase media con prejurídica. O sea, ahí se fue. Entonces, tenemos una falsa sensación, y esto inclusive no lo digo yo, lo dijo inclusive, recuerdo una entrevista al director de la DIAN, el actual director de la DIAN, cuando le preguntaban sobre la reforma tributaria, etcétera, etcétera, dijo, no, es que los más ricos pueden ser el 1%, y realmente es cierto, lo que pasa es que nosotros, los que estamos acá probablemente, pensamos que conocemos gente rica, pero los verdaderamente ricos estamos lejos de tener algún tipo de interacción con ellos, lejos. O sea, las verdaderas personas que tienen el bolsillo alrededor del mundo, estoy hablando, está muy lejos. Entonces, hacia allá, por esa razón tenemos que hacer un cambio de enfoque. Tenemos que tener un pensamiento crítico y decir, venga, no, la cosa no es como yo pensaba que era. Empecemos a pensar cómo lo podemos mejorar. Entonces, para eso me voy a ir, vamos a relajarnos mejor, ya. Qué incomodidad, Camilo, qué incomodidad. Vamos a relajarnos y les voy a quebrar la cabeza un poquito, ¿les parece? Vamos a irnos al mundo de ¿ustedes recuerdan esta película? Volver al futuro. Listo. No la han visto y la recomiendo, es muy buena, entretenida. Pero necesitamos reconsiderar lo que nosotros pensamos que es el futuro y sus múltiples formas. Una de las cosas que más estanca la innovación en una compañía es pensar que la innovación es lineal. Es decir, yo hago A, B, C y D y listo. Y la verdad es que no necesariamente sucede así. Hoy les voy a mostrar una forma diferente. ¿Para qué? Primero, para que puedan cambiar el enfoque de sus perspectivas propias de vida frente a sí mismos y frente a su emprendimiento, pero también frente a sus aspiraciones, por ejemplo, si algún día ustedes quieren abarcar mercados internacionales. Porque debemos entender que el futuro tiene diferentes formas. No hay un solo futuro. Las probabilidades son infinitas en cada paso. Y se los voy a mostrar con algo muy interesante. Dije que nos íbamos a relajar. Hay una canción muy bonita de Sting que se llama Shape of My Heart. Y en la canción, como usted la escucha, una guitarrita deliciosa, bien chévere, hay una frase particular que quiero extraer, que quiero ponerla en resaltador. Y dice, he deals the cards to find the answer. Él maneja las cartas para hallar la respuesta. Y esta palabra en negro, the sacred geometry of chance, la sagrada geometría del azar. Recuerden esa palabra, la sagrada geometría del azar. La ley oculta de algún resultado probable y los números lideran una danza. Porque realmente cuando hablamos de qué va a suceder, ustedes saben qué va a suceder en 20 minutos. Probablemente pues ya el almuerzo, no sé, probablemente, pero no sabemos, no tenemos la certeza realmente. No tenemos ni siquiera la certeza de qué va a pasar dentro de 5 minutos. Nosotros llegamos a esta vida como un producto cualquiera, con fecha de lote y fecha de expiración. Y lo curioso es que no la vemos. O sea, sabemos la primera, la segunda no la sabemos.
Entonces, esto tiene que cambiar un poco también nuestra perspectiva de lo que es el futuro. Entonces, por eso, este índice es una sagrada geometría del azar. Y quise extraer esto porque hay ahora sí nos vamos a ir para el mundo árabe, hay un pensador árabe llamado, bueno, había porque ya se murió, Ibn Khaldun, escribió varios libros sobre historia de la cultura islámica. ¿Listo? Entonces vamos a irnos al mundo árabe. Ustedes saben que parte de la cultura islámica no solamente es la religión, o sea, no es solamente la adoración a Dios, sino que alrededor de eso también hay muchísimas cosas que están relacionadas con la sociedad, con la arquitectura, con la ciencia, con diferentes cosas, con los saberes del ser humano. Particularmente este señor hace un estudio muy interesante sobre la geometría analítica. Y él dice, es que los números y la geometría representan la divinidad y la perfección divina. ¿Por qué? Porque básicamente él empieza a mirar desde la historia, desde los primeros califatos omeyas, esto es historia, que en las mezquitas usaban básicas figuras geométricas, pero a medida que va pasando el tiempo eran esporádicas, pero luego se van volviendo de patrones de 6 puntos, es decir, estrellitas que encajan una con otra de 6 puntos, los vuelven cada vez más complejos de 8 puntos. A medida que va avanzando la cultura islámica, entonces ya se usan así, ya de varios puntos, ya de más puntos, ya de más puntos, se va volviendo mucho más complejo, hasta volverse en hermosuras como las que ustedes ven acá, que cuando ustedes visitan una mezquita en cualquier lugar del mundo, cuando ustedes visitan un lugar sagrado, pueden ver ese tipo de geometría, la geometría sagrada. Porque para los árabes, particularmente los islámicos, la representación de Dios no solamente era una representación religiosa, sino era también una representación de la perfección de la naturaleza. Ahora usted está diciendo, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tranquilo. Recuerde que le prometí algo, ¿no? Vea qué interesante. Este señor escribe que básicamente nuestra concepción inclusive del tiempo también es geométrica. No es necesariamente una sola línea recta, sino que puede tener muchísimas formas. Y aquí es donde la cosa se pone bien interesante. La prospectiva tiene dentro de sus tantas disciplinas, primero, a ver, hagamos corte comercial. ¿Qué es prospectiva? Empecemos por ahí. Prospectiva es una disciplina de la administración y la economía que se encarga de estudiar fenómenos para diseñar escenarios futuros, en simples palabras. Entonces, cuando usted le hablan, por ejemplo, de visión 2030, visión 2040, para haber llegado a un acuerdo de esa visión 2030, las personas tuvieron que haber hecho un ejercicio de prospectiva, porque no es que vaya a adivinar qué va a pasar en el 2040. Lo que estoy diciendo es que para el 2040 mis objetivos van a ser estos, y trazo una ruta. ¿Listo? Usted sabe que Emiratos Árabes Unidos, ¿hasta cuándo? Lo puede ver en la página oficial, hasta el año 2117. 2110. Nosotros no estamos acá. 2117. Pero ¿por qué lo ponen tal? Porque ellos tienen claro qué es lo que quieren como país. Entonces han puesto unas visiones largas, de ahí al 2070, de ahí al 2050, de ahí al 2040, de ahí al 2030. Entonces ya saben que en cada una de ellas empiezan a dar sus pasos, decisiones políticas, económicas, Por eso no es gratuito que usted ya hoy en día vea mayor influencia árabe alrededor del mundo. Esto hace parte precisamente también de un gran concepto. Ahora, adelante. Exactamente. Como país reconocido democráticamente, bueno, sí, exactamente. Uh-huh. 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 Así es.
La gente sigue la visión. Ujú. Lo que pasa es que hay un gran problema y eso es de lo que quiero contarles. Nuestra percepción acerca del futuro, nuestra percepción acerca del futuro define lo que somos en el presente. ¿Por qué? Yo hoy no estaría acá delante de ustedes si no hubiera decidido hace un mes decirle a Lorenza y a Paula, listo, veámonos el 3 de agosto. Y no hubiera estado en Cali el 3 de agosto si de pronto meses antes no hubiera dicho, tengo que ir a Colombia. Pero no hubiera tomado la decisión de venir a Colombia si 10 años o 11 años antes hubiera dicho, me voy para Oman. Y no hubiera tomado esa decisión si hace 20 años atrás hubiera dicho, voy a estudiar prospectiva. Y así. Lo que somos hoy, damas y caballeros, es fruto de nuestras decisiones del pasado. Y eso es importante que lo entendamos porque esto le va a cambiar a usted la perspectiva de su negocio. Pilas con esto. ¿Recuerdan la sagrada geometría? La geometría fractal. Bueno, eso es geometría fractal. Nosotros tenemos geometría en absolutamente todo. De hecho, mire lo que dice el señor Ibn Khaldun en uno de sus libros. Él dice, la geometría ilumina el intelecto y endereza la mente. Todas sus pruebas son claras y ordenadas. Difícilmente es posible que los errores entren en razonamiento geométrico porque está bien organizado y ordenado. Por eso es poco probable que la mente que aplica constantemente la geometría caiga en error. De hecho, la perspectiva se basa mucho en un concepto que se llama geometría fractal. ¿Qué es la geometría fractal? Esto lo vemos sencillamente en un helecho. Cuando usted coge un helecho y le quita una hojita, se va a dar cuenta que esa hojita es otro helecho. Y cuando usted quita la hojita de ese otro helecho, más chiquitica, se va a dar cuenta que tiene otro helechito. ¿Qué pasó? Significa que un helecho da otro y así es ramificado. Este fenómeno usted lo puede ver en los árboles, ya usted no va a pasar lo mismo cuando vea un bosque así, se va a dar cuenta. En los rayos, lo mismo. Adentro de su ojo, el nervio óptico. En los ríos y vertientes en cualquier lugar del mundo. En las neuronas de su cerebro. En los helechos. En su sistema pulmonar, sistema de alveolos. Y en las mezquitas. Entonces, la concepción de ellos acerca del tiempo es una concepción muy diferente. Porque por eso les decía a ustedes y les agradecí desde el principio que ustedes hubieran sacado su tiempo. Señores, tenemos que aprender a valorar el tiempo. Ese junto a la privacidad va a ser los próximos lujos en los próximos 20 años. Porque gracias a la tecnología estamos perdiendo esos dos. Tanto el tiempo como la privacidad. Téngalo muy en cuenta. Les voy a mostrar un ejemplo práctico de lo que es tener visión de futuro basado en este tipo. Este es una fotografía de cómo el sistema de rieles de Tokio fue construido a partir de un concepto de geometría fractal sencilla con un hongo. Resulta que ellos tienen un tipo de hongo que se llama slime mold. Y ellos lo que hicieron fue una réplica, un mapita que cuenta poner el mapa de Pereira, ¿sí? El mapa de Pereira. Y el mapa de Pereira, o sea, un mapa normal, voy a poner unos punticos específicos en donde yo sé que se concentra la gente, ¿no es cierto? Que hay mayor movilidad. Pero en la venita y voy a poner ese hongo. Resulta que estos lo que descubrieron fue que el hongo empieza a buscarse, empieza a multiplicar, y luego cuando se empieza a unir, formar vías que son totalmente, o sea, para reducir energía, para poder sobrevivir, para todo esto, empieza a buscar la ruta más corta entre sí, así, y se van uniendo y se convierten en vertientes y en ¿cómo se llama esto? En canales por donde el hongo perfectamente sobrevive y se vuelve sustentable, ahorra energía, ahorra rutas para alcanzar de un punto a otro. Bajo esa óptica ellos cogieron el hongo y esto les mostró el hongo y así actualmente es el metro de Tokio.
el sistema de rieles de método de Tokio. Usted puede checarlo y se dará cuenta entonces que la naturaleza, vuelvo y repito, siempre nos muestra aprendizajes interesantes. Ahora usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Porque lo que tenemos que empezar a pensar, si nosotros queremos hablar de innovación, es que el cambio de perspectiva también depende de que nosotros podamos entender o conocer o por lo menos saber qué es el futuro. Voy a darle simplemente una sencilla clase que nos daría el señor Stephen Hawking y nos diría, venga, para poder entender el futuro se lo tiene que entender de dos formas muy sencillas y él lo explica en su libro, yo se lo voy a resumir en 2 minutos sencillos. Usted tiene que entender que usted está en la mitad de 2 embudos. Haga cuenta de 2 embudos. Un embudo del pasado y un embudo del futuro. Usted siempre está aquí. Nosotros vivimos en un eterno presente. O sea, lo que ya dije hace media hora ya, si lo agarró, mijo. O sea, ya de pronto la grabación. Pero ya, ese tiempo ya pasó. Lo que va a suceder en ese momento todavía no ha existido. Solo tenemos este presente. Ténganlo muy en cuenta, porque lo que él explica básicamente es algo muy parecido. Él dice que estamos en un vórtex, que esto es como un embudo grande y nosotros estamos aquí metiditos en un puntico constante, en un eterno presente. Ahora, se lo voy a poner más fácil todavía. Este sos vos. Tú. Ahí naciste, pero tú no naciste ¿no es cierto? No fuiste por generación espontánea. Para que yo hubiera nacido, yo tuve que haber primero sido parte de una familia, es decir, tuvo que haber 2 personas que se conocieron, decidieron tenerme y ahí ¡pac! Salí yo. Pero para que esas 2 personas se conocieran, pues tuvieron que tener otras 2 personas también que fueron los padres de ellos, que serían mis abuelos, y allí también otros que fueron mis tatarabuelos, y así sucesivamente. Entonces, si ustedes ven la forma, así, para atrás y para atrás, ¿cuántas personas hay detrás suyo para que usted pudiera existir? Pero le va a romper la cabeza un poquito más. ¿Qué hubiera pasado si su bisabuela dice, no, yo no quiero más hijos? O yo no quiero hijos. ¿Qué pasaría? Inmediatamente, ¡prum!, todo este embudo ¡prum!, se cae y probablemente usted y yo no estaríamos por acá. Interesante. Ahora, esto se llama el vórtice del pasado, pero yo le llamo el embudo. ¿Qué pasaría si algo cambia en nuestro pasado? Ahora, nosotros estamos acá, pero también existe otra cosa interesante. Lo que usted es ahora pudo haber sido otra persona. Usted puede haber nacido de un sexo diferente, puede haber nacido en otra ciudad, en otro país, puede haber nacido en cuna de rey, puede haber nacido en la completa miseria. O sea, las opciones estaban, pero su presente siempre es el resultado de las decisiones en el pasado. Así que usted puede construir su futuro a partir del presente. Entonces, también tenemos un vórtice del futuro. A partir de ahora, usted también tiene un embudo hacia adelante. Por ejemplo, ¿se casa o no se casa? ¿Dejas tu trabajo o cambias de trabajo? ¿Continúas con tus estudios? ¿Tienes hijos? Diferentes decisiones que vamos tomando día. Y entonces también, como la geometría fractal, como esas ramas se van abriendo. Y a medida que usted va tomando esas decisiones, en ese embudo de incertidumbre, usted va armando escenarios. En este escenario me casé y tuve hijos, en este escenario no me casé y no tuve hijos, en este escenario pues todavía sigo buscando, en este escenario y así sucesivamente. Entonces, ya usted el futuro ya no lo ve como una línea. ¿Cómo lo ve ahora? Como un conjunto de ramificaciones que solamente dependen de usted. Ahora, coja su empresa en este momento, póngala aquí. ¿Qué elecciones diarias usted tiene constantemente que hacen que su compañía pueda estar en diferentes escenarios? ¿Usted quiere exportar a Emiratos Árabes? Venga, entonces miremos qué decisiones hacia atrás usted tiene que tomar para poder arrancar desde ahora y poder tener ese escenario. Que usted quiere crecer exponencialmente. Bueno, miremos qué decisiones usted tiene que tomar hacia atrás para poder hacerlo. ¿Ya entienden hacia dónde voy? Entonces, ya es mirar el concepto del futuro y el concepto de lo que nuestra compañía puede hacer con una perspectiva diferente. Eso implica algo muy importante: decisiones. Decisiones. Recuerden lo que les dije. Nosotros somos el fruto de nuestras decisiones del pasado. Entonces, frente
a tantas futuras opciones, tantos escenarios, usted necesita tres cositas. Usted tiene los factores desconocidos que usted no, o sea, no se preocupe que igual no los va a conocer. O sea que ahí ya están. Eso no se preocupe. Por lo menos tenga estos dos, un mindset estratégico, tener la capacidad de poderse adaptar y poder mirar esos escenarios, y la capacidad de innovación disruptiva, que es la que trae cuando usted tiene diferentes escenarios. Si usted tiene un simple escenario, si yo le digo, vamos a hacer un ejercicio rápido, por favor, los que tengan papel, hagan por favor una flor y dibujen una casa al lado, rápidamente, lo más rápido que puedan. Una flor y una casa al lado. Listo. Ahora, dime por favor tres colores. Tres colores, rápidamente. Ok, muy bien. Dos de ellos son colores primarios. Fácil, ¿no es cierto? Tres números. Muy bien. Ahora, ¿cuántos colores tenemos? En fin, y las mujeres, hermano, uy, fucsia, color salmón, color no sé qué, bueno, eso, cada tiene matices. Nosotros eso es blanco, es amarillo y ya sale, ¿no es cierto? Pero nuestra manera de pensar nos reduce a un espectro de color básico. Te dije tres colores, me dijiste tres, dos de esos son básicos, los que manejamos. ¿Cuántos números tenemos? Pero siempre nos vamos ¿por dónde? Por la fija, pues 2, 3, 6, números de un dígito, máximo 2 dígitos. Me dicen, dibuje una casa. Miren los que dibujaron, triangulito arriba, cuadradito abajo, ventanita, ventanita, puertica, y algunos más le van a dar esta. Y la flor, bolita, 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 así, crespito, ran, y la ramita al lado. Ah, vea, vea, no hay mago, vea, ahí está. A eso llamamos innovación. ¿Me hago entender? Entonces, cuando alguien me dice, no, es que somos un producto innovador, yo quiero saber verdaderamente qué es innovador. Porque innovación significa que usted no está siguiendo una línea recta, que su futuro no es una línea recta, sino que ¡prum!, usted explota en diferentes versiones de su producto, donde algunas pueda que pegue, otras de pronto no, pero por lo menos lo está explorando. Ahí es donde quiero llegar con todo este concepto de, por eso les dije, les voy a devolver la esperanza, ya se las voy devolviendo a poquitos. Cuando tuve la oportunidad de escribir este libro, Emprendiendo en el Desierto, publicidad política pagada, lo encuentran en Amazon. El capítulo que está relacionado con el cambio, ahorita les contaré un poquito acerca de eso. Hablo sobre el tema del futuro. Es una teoría que dentro del tema de perspectiva propongo a la parte académica de la perspectiva, y es que básicamente el futuro no es una línea recta, sino que es como un prisma. Entonces, imaginar escenarios alternativos es un ejercicio que realmente sirve como un aporte de la innovación. Usted coge su producto y dice, sí, es innovador, pero empieza a quebrarlo y empieza a mirarlo desde otra perspectiva, pregúntale a otra persona y usted ya empieza a mirarlo con otros ojos. Por eso hablamos de cambio de enfoque. No se puede llevar a cabo ningún proceso creativo sin generar interrupciones o disrupciones. No existe la forma de hacerlo, porque entonces vamos a terminar haciendo exactamente la casita con la flor, los números, los colores básicos o los números de un solo dígito, lo de todo el mundo. Y personalmente les tengo que decir algo, y se los digo con pleno conocimiento de causa, como emprendedor. Los emprendedores tenemos la fea maña de pensar que nuestro producto es el mejor. Es un amor de madre. O sea, mi mamá piensa, no, ¿quién no cree que su hijo es el mejor? Y muchas veces nuestros emprendimientos los tratamos como hijos. Decimos, no, es que mi producto, no, es que usted no se imagina, y eso nos quita un poco el sentido crítico para mirarlo desde otra perspectiva. ¿Listo? Entonces, adelante. Yo le prometí que le doy esperanza, no me preocupe. Ajá. Ajá. Uh-huh. Ajá. En esa tendencia. Exacto, es lo que voy a explicar precisamente. Cuando queremos innovar, debemos pensar fuera de la línea de tiempo, que es lo que acabas de mencionar, y lo explico simplemente con un tema, y es como un prisma. El prisma hace esa función. Cuando pones un prisma, voy a ponerlo acá,
Cuando tú pones la luz blanca, ¿no es cierto?, y la pones frente a un prisma, la luz blanca no deja de ser luz blanca, simplemente tiene diferentes espectros de onda que son las que le dan, cuando los juntas, vuelves a tener la luz blanca. El prisma precisamente es esa forma disruptiva de pensar que me permite todo lo que yo tenga acá de tendencias de innovación, que a veces lo que hacemos es estirar el presente o estirar tendencias o hacer algo parecido, y está bien, vuelvo a repito, no es una camisa de fuerza, pero si usted tiene la capacidad de salirse un poco, de empezar a formular, ahí sí usted ya tiene una forma de generar un pensamiento estratégico dinámico que le permita múltiples opciones futuras. Quizá usted llegue a la misma conclusión con la que arrancó al principio, pero por lo menos vio otros escenarios. Y aquí está el secreto de la planificación. Cuando usted tiene una compañía, usted no puede ver, mi visión a 2030 va a ser esta, sí, está ahí, pero probablemente algo pase. Pregúntele a la persona que tenía una misión comercial en el año 2020, que en el año 2019 dijo, el próximo año vamos a viajar, qué rico, me hice y ya compré los tiquetes y todo. Dígale a esa persona de la agencia de viajes, ¿cómo se sintió acerca del futuro en el año 2020? Y todo planificado. Entonces, sí hay aspectos que se salen de nuestro espectro de control. Nosotros, los ingenieros por lo menos, hay una ruta y está muy bien. Pero hay factores que definitivamente no controlamos. Desde los políticos, los económicos, los ambientales. ¿Qué controlamos? Una de las palabras que aprendí, y que me gustaría enseñar si ustedes me lo permiten, en el árabe, la primera palabra que aprendí en Oman, fue inshallah. Inshallah. Inshallah es una expresión árabe que es muy parecida al ojalá, o sea, como que Dios quiera, ¿cierto? Pero particularmente la usan mucho. Entonces, nos vemos mañana, inshallah. Muy bien. Vamos al negocio, inshallah. ¿Me vas a pagar? Inshallah. Y no crea que es por sacar el cuerpo, no. Lo que pasa es que la palabra en sí significa que yo no tengo el control. El musulmán es consciente de que él puede tener la voluntad de las cosas, pero sobre ellos hay algo poderoso que está fuera de su control y que tienen constantemente que decir, inshallah, si las cosas se dan, está muy bien. Yo tuve que aprender eso, a las malas, porque los latinos somos apasionados, rapidito, mío, hágale pues, vamos cerrando el negocio. Y bueno, ¿y cuándo vamos a firmar? Inshallah. Pues yo me volví relajado también, inshallah, porque ya uno aprende también, no es que se vuelva dejado, pero sí empieza a entender que hay cosas que se te salen de las manos y que pues nada ganas ganándote un infarto gratuito ahí si las cosas realmente, pues el mundo va a seguir girando contigo o sin ti. Entonces, por esa razón, este mensaje de emprendimiento me parece muy peligroso, porque a las empresas se les está enseñando y a los empresarios está enseñando que esta es la única forma de emprendimiento, que usted es emprendedor si tiene un garaje como el de Steve Jobs y crea una aplicación, o si usted es una startup y lo aceleran y tal, en 5 días ¡prum!, ya tiene 500 empleados, o si usted sí, es un tipo de emprendimiento, pero no es el emprendimiento. Es decir, el concepto de emprendimiento, todo lo que moviliza la economía de una región, desde la persona que vende sus empanadas en la calle para poder subsistir y que en cierta manera mueve la economía de su casa, hasta el empresario que paga constantemente sus salarios mensualmente y sus impuestos. Todos hacemos parte de un ecosistema. Un ecosistema no existe con un solo animal, porque si todos somos leones, ¿a quién cazamos? Si todos somos gallinazos, ayer estábamos hablando de los gallinazos, si todos somos gallinazos, ¿cómo hacemos? O sea, ¿van a entender? Entonces, el emprendimiento real, nos han dado un mensaje que no, ser millonario, y aparecen gurús, y aparece gente y te dice, no, yo te voy a enseñar y tal cosa, y aparecen otros que son expertos en mercados internacionales y toda la vaina, y te dicen tips y cosas, está bien, pero esto es real. Y lamentablemente el emprendedor, el que sí les cree a ellos, sale con expectativas que probablemente se va a estrellar con una realidad muy dura. Cuando llegue la hora de pagar los impuestos, cuando llegue la hora de pagar los salarios, cuando llegue la hora de pagar la vacuna muchas veces, porque son realidades a las cuales estamos sujetas día a día y que no controlamos. Entonces,
quiero mostrarles de nuevo números. Recuerden mi promesa, ¿no? ¿Se acuerdan mi promesa? Gracias. Tasas de éxito en emprendimiento. El que lo hace por primera vez, 12%. El que lo hace por segunda vez, no aprendió, 20%. El terco, veterano, 30%. Y así constantemente. Pero voy a mostrarle unas cifras mucho más interesantes. Esto lo publica la revista Forbes. La revista Forbes tiene dos estudios muy interesantes acerca de la vida de las empresas, desde las startups, desde el round 1, que es cuando tiene un capital semilla, hasta el round 7, cuando la empresa se convierte en unicornio. Entonces ahora sí vamos a volver al tema de los unicornios. Unicornios como Rappi, como Cava, como diferentes empresas gigantescas a nivel global, cuya valoración supera los $1.000 millones. Eso hace una empresa unicornio. La valoración de la compañía son más de $1.000 millones. ¿Listo? Téngalo por favor en cuenta. Arrancan y dicen, listo, vamos a agarrar 2.600 y pucho empresas, a ver cuántas llegan a tener esa categoría de emprendimiento de unicornio. Solamente el 2.73% en el año 2011. Repitieron el estudio en el año 2014 y cogieron el doble de empresas, 4.152. ¿Sabe cuántas compañías llegaron? 0.48%. Mi pregunta es, ¿qué pasó con el 99, no es cierto, 52% restante? ¿Qué pasó? Se quedaban en el camino. Si nosotros vamos a las cifras de las cámaras de comercio en Colombia, usted mire los datos. ¿Cuánto es el ciclo de vida de una compañía? ¿Cuántas nacen? Y cuando les dan defunción, porque a veces se cierra el negocio y ni queda registran la defunción, eso lo dejan ahí porque ya muchas veces, o sea, hay números que inclusive están ocultos. Entonces, la brecha de la sostenibilidad de un emprendimiento se está empezando a acrecentar con los años. Estamos empezando a apuntarle hoy en día no a crecer más rápido, no a explotar, sino a ser ¿qué? Sostenibles. Y aquí es donde, vuelvo y repito, ¡prum!, vuelve la geometría. Volvemos a romper de nuevo esa línea. Porque ahora tenemos que entender que algo está pasando. Ahora ya usted entiende por qué empresas como Meta, 13% de sus empleados despedidos, Twitter 50%, ahorita más con el nuevo logo X, Silo, Peloton, DocuSign, Taboola, todas estas son empresas valoradas altísimo. Son grandes empresas, son estandartes del emprendimiento y despidiendo empleados. Mientras tanto, nosotros ¿qué? Ahí distrayéndonos en TikTok, mirando videitos, ahí rico. Y algo está pasando. Y nosotros ahí, dale. Y las cosas van sucediendo alrededor del mundo. Y no nos damos cuenta que hay mensajes allí que tenemos que empezar a hacer cuentas. Entonces, olvidémonos de los unicornios. En el año 2020, cuando recién yo estaba ya publicando el libro, yo lo quería publicar, o sea, publicar es decir, hacer el lanzamiento del libro y me lo dejo ahí, me lo dejo virtual. Pero en ese mismo año, en octubre del 2020, un colega llamado Alexander Lazarov, en el Harvard Business Review, escribió un artículo que me llamó poderosamente la atención. Y el título de su artículo es Startups, it's time to think like camels, not unicorns. Startups, es tiempo de pensar como camellos y no como unicornios. Y lo que él hace en el artículo, le invito a que lo lea en una tarde lluviosa, es crítica frontal al modelo de emprendimiento en Estados Unidos de Silicon Valley. El que nos han presentado toda la vida como el top de la aceleración y todo, una crítica aguda. ¿Por qué? Porque pandemia demostró que estas empresas estaban sobrevaloradas. Y ahorita les vamos a mostrar con datos, no les voy a dar solamente con datos. Recuerden que les estoy dando esperanza. Entonces empiezan a hacer un estudio de por qué las startups fracasan. Y usted se va a caer para atrás cuando vea la primera razón. La voy a poner, vea, grande, vea. Véala, ahí está. ¿Qué dice ahí? Porque el mercado no necesita esa vaina. ¿Pero cómo así? Si era una aplicación de Tinder para perros. Sí, pero los perros no quieren eso.
Les gusta olerse el rabo ahí entre ellos y ya, sin necesidad de aplicaciones. Pero convenciste a un inversionista y le sacaste $300,000 para tu emprendimiento con una valoración superior a tanto, él te creyó y tú armaste tu empresa, pero el mercado realmente no lo necesita. Y la segunda razón explica la primera, porque cuando el mercado no lo necesita, vas haciendo un efecto que se llama el cash burn, que es quemar el dinero. Entonces la inversión se va yendo y como tu mercado no necesita, pues no hay flujo de caja. Y como no hay flujo de caja, ¿qué pasa? Necesitamos otra ronda de inversión. Y como ya esa ya pasó, necesitamos otra ronda de inversión hasta la ronda 7. Ahora ya me entienden el concepto. Entonces, lo que está sucediendo es que el concepto de unicornio en la industria de capital de riesgo, cualquier startup que alcance la valoración de $1,000,000,000 se dieron cuenta que no, que esa vaina no era cierta. Claro, ahí inclusive le pusieron unicornio porque pues un unicornio es raro, es innovador, es no sé qué. Sí, claro, está muy bien, es innovación disruptiva, pero ¿qué pasó? Había sobrevaloración. Entonces, las startups en lugar, escúcheme muy bien esto, las startups en lugar de convencer al mercado, convencían a los inversionistas. Entonces, su modelo de negocio no era realmente satisfacer necesidades del mercado, su modelo de negocio exactamente, levantar capital. Y, como todo en la vida, se empieza a desbaratar por su propio peso. Y es la razón por la cual, pues, ustedes han visto todo el contexto de lo que hablamos. Además, siendo honestos, pues los unicornios no existen tampoco. ¿Ustedes han visto algo de eso? No, ¿es cierto que no? Pero en el ecosistema, en el desierto o en cualquier otro, también encontramos otro tipo de animales que sí existen, que sí son reales. Y acá entonces hablamos de los beduinos. Entonces, volvamos a la primera pregunta. Vean cómo vamos hilando todo poco a poco. Si vamos a vivir en un desierto, si sabemos que las condiciones no son tan tremendas, ¿qué tipo de empresa deberíamos tener? ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? ¿Qué tipo de animal podría sobrevivir en el desierto? Entonces empezamos a hilar poco a poco. Es hora de ser beduinos. El beduino es badawi en árabe, que significa quien vive en el desierto. Particularmente en todos los países de la Liga Árabe existen beduinos, en todos los desiertos particularmente. En el Golfo especialmente también existen y son muy altamente apreciados. Los beduinos, así como el que está allí, usan esto que tengo acá, que se llama el mufar. Este lo uso para acá porque se ve fácil, ¿cierto? Pero yo, por lo menos en la mano, no tengo la protección solar requerida, porque tengo como Entonces los beduinos, me lo puedo dejar, me permiten dejármelo, ahí como para que me caliente la cabecita un ratico. Entonces los beduinos son muy apreciados por dos razones. La primera, porque es muy tenaz ser estratega para poder sobrevivir en un desierto. Usted tiene que saber de dónde saca el agua, usted tiene que saber qué cosas se puede comer y qué no, usted debe saber muchísimas cosas que el desierto no le dice, pero que usted a través de la experiencia y los años viviendo en el desierto aprende a hacerlo. Es más o menos parecido a lo que pasó con estos niños que se perdieron en la selva, ¿recuerdan? Una persona como usted, como yo, nos perdemos en la selva, hermano, y ya, que nos tomen la foto, mijo. O sea, usted pierde en la selva, ponga la cédula para que lo encuentren rápido. Si es que lo encuentran. Pero hay saberes ancestrales, la he escuchado mucho estos días, que pues le permiten a la persona sobrevivir en ciertos. Lo mismo pasa en el desierto. Lo mismo pasa en el desierto. Hay personas que han aprendido a sobrevivir en condiciones extremas. Entonces, por eso son valoradas, la primera razón. Pero la segunda me encanta más todavía. Los beduinos particularmente tienen un sistema de honor, un sistema de valores que dice que si usted o yo nos perdemos en el desierto y un beduino nos encuentra, su responsabilidad primaria, ¿sabe cuál es? Sacarnos del desierto, darnos de su comida, darnos techo, darnos abrigo hasta que nos pueda conducir
afuera del desierto. Y por eso son tan valorados. Dos cosas muy interesantes: la estrategia y la cooperación. Son cosas que usted necesita para sobrevivir en un desierto. Y ahí vamos a empezar ahora a entender un poco más quiénes son los beduinos hoy en día. Primero, establecen negocios en un contexto económico desértico, a veces sin recursos, con las meras uñas. Nos ha tocado muchas veces así, contextos desérticos, años desérticos, temporadas desérticas, pagos a 120 días, factura electrónica, contextos económicos desérticos, sin recursos, en mercados agresivos. Saca usted una cosa, ya la copió hace rato. Beduinos se identifican, resuelven problemas, son creativos, innovadores, arriesgados, emprendedores y de mente muy abierta. Tienes que hacerlo, porque de lo contrario no sobrevives en el desierto. Han integrado la conversión tecnológica. Acá quiero hacer un paréntesis. Las únicas posesiones del beduino son estas que ustedes ven acá. Él no tiene casas, no, él tiene unas tiendas que cuando necesita parar a este, pone la tienda y ahí se queda, y ahí duerme. Y el otro día la levanta y sigue su trasegar por el desierto, y siguen, así van. Entonces, son muy generosos a pesar de que no tienen posesiones. Pero el mejor amigo del beduino es el camello le da todo. Y particularmente, este se ha convertido en nuestro camello. Manejar una compañía, aquí manejamos todas las comunicaciones, procedimientos. Muchos de ustedes tienen su camello ahí están, y conectaditos, tin. Ahí mandando fax y vainas. Este es su camello, integrados con la conversión tecnológica, dispositivos móviles, recursos digitales. Ahora, este punto es importante. La gran mayoría de emprendedores, con ese mensaje que les dije al principio es que yo hago el pitch tipo, ¿cómo se llama de los tiburones? Shark Tank. Entonces yo cojo y convenzo a los inversionistas. Pensamos que la vida es así. Y una negociación, eso es como si usted creyera que las novelas son en serio. O sea, es televisión, es un show, es un reality. O sea, no es de verdad. Así no se hace una negociación real con un inversionista. Entonces, mi punto va a que la gran mayoría de personas lo que quieren es convencer al siguiente inversionista: métale dinero a mi negocio, venga, necesito un inversionista que me levante esta vaina. Y no le va a levantar nada. Acuérdese la primera razón por la cual las startups fallan. Si el mercado no lo valida a usted, olvídese, maestro. Es el mercado el que lo premia, es el mercado el que le trae el dinero, el que le trae el flujo de caja, no el inversionista. Entonces, estos beduinos saben eso y construyen su negocio porque les apasiona y hacen crecer el negocio en ingresos residuales a largo plazo. Volvemos al tema de perspectiva, largo plazo, que sean sostenibles. Mientras que los demás pues simplemente quieren mirar a ver a qué árabe le venden su negocio. Muy bien. Tienen características diferentes a las de cualquier generación anterior. Total, acuérdense del reskilling. ¿Se acuerdan lo que les dije del reskilling? Aprenda de todo. Mi mamá dice algo muy cierto. Ya me está calorando esto. Mi mamá dice algo muy cierto. El saber no es una carga que pese. El saber no es una carga que pese. Todo lo que usted pueda aprender en algún momento le va a servir. Todo lo que usted pueda aprender en algún momento le va a servir. Entonces, la generación es multitarea. Puede ser la generación Guayaba, X, Y, Z, AA, lo que usted quiera, pero son generaciones que son totalmente multitarea, multitasking y multiculturales. Importante. La multiculturalidad hace que usted vea el mundo con otros ojos, que usted no vea siempre el mismo panorama. Viaje, salga, o sea, póngase pasaporte a moverse, así sea para pasear, y tenga una visión mucho más global del mundo. Viviendo en el contexto del desierto, reducen sus riesgos, claro, obviamente. Uno ya empieza a tener riesgos calculados, a saber cuándo da el paso, cuándo no, y aparte de eso optimizan sus recursos. Eso es algo muy importante, porque la optimización del recurso es vital para poder sobrevivir en el desierto. Pero si usted no valora el recurso, pues usted lo va a desperdiciar. A ver, o sea, la gente que le gusta lavar el carro, así, manguera de agua, chévere. O sea, el día que falte, no sé qué íbamos a hacer, con qué le íbamos a lavar. ¿Me hago entender? Es un tema de recursos. Adopta un estilo nómada, pero en colaboración mutua con otros empresarios. Esto también es clave. Ustedes aquí están sentados y probablemente ustedes pertenezcan a sectores similares. No se vean como enemigos. En el desierto, el único enemigo es el mismo desierto.
Usted tiene que ayudarse con otros. Y algo que demostró pandemia particularmente, que a mí me sorprendió, es que muchos sectores se agruparon para tratar de salir de la crisis. Porque antes la competencia yo la veía como un enemigo. La veía como alguien que, ay, como que, uy, no, es que ya llegó a la reunión, no, no digo nada porque se me copia alguna cosa. Hoy en día eso ya no existe, usted no tiene por qué preocupar. Los chinos le copian a usted hasta risa. Imagino que no, y ya los chinos también tienen suficientes problemas allá, no se preocupe por ellos. Su solución, su producto puede ser la solución en cualquier otro lugar del mundo que usted ni se imagina. Ahorita les contaré un poco acerca de eso. Muy bien, entonces el beduino sabe que en un entorno difícil, repita conmigo, aliad al-wahed la tusafik. Aliad al-wahed la tusafik. ¿Qué es? No sé, no mentira, no sé. Aliad es mano, wahed es uno en árabe, la, no, tusafik, aplaudir. ¿Qué significa? Una sola mano no aplaude. Así es un proverbio árabe. Es un proverbio árabe. Una sola mano no puede aplaudir. Nos necesitamos unos a otros para poder generar vida. Entonces, importante esto. Muy bien, pasos de camello. Ya voy cerrando la conferencia para irnos a ciertas preguntas. Ya aquí, ya usted puede comprender. ¿Recuerda que le di una promesa? ¿Recuerda que yo le dije que iba a dar algo de esperanza, le iba a dejar? Entonces, los camellos, son duros, son animalitos. Particularmente el camello al beduino le da todo. Le da transporte, le da compañía, le da aceite, leche, alimento, pues cuando ya toca, ¿no es cierto? Porque la carne de camello también se consume, o sea, todo. Entonces, la tecnología hoy en día nos puede traer todas las cosas, tenemos que aprender a convivir con la tecnología. Vuelvo y repito, ChatGPT es una amenaza en la medida que usted no sepa manejarlo. Pero si usted aprende a converger tecnológicamente con las inteligencias artificiales, usted va a tener un plus en su negocio. A diferencia de otros que eso les habla. Entonces, importante. Los camellos priorizan sostenibilidad. La palabra sostenibilidad en árabe es estedama, que significa permanencia en el tiempo. Permanencia en el tiempo. Muy bien. ¿Qué habilidades usted debería tener para poder sobrevivir en el desierto como empresa? Si usted quiere ser innovador, si usted quiere tener sus productos, ¿no es cierto? Primero, reinversión orgánica para el crecimiento. Olvídese de los inversionistas. O sea, no, por lo menos no en esta etapa. Los inversionistas se invierten es en las personas, no en los productos, no en las ideas de negocio, en las personas. Un equipo de trabajo que sabe trabajar bien, inversionista le mete dinero y el equipo sale adelante. Pero la primera preocupación es la reinversión orgánica, es decir, hay un acuerdo entre los dueños de la empresa para reinvertir las utilidades de manera que pueda crecer un poco más la compañía. Esa es la primera característica. La segunda, hay un liderazgo colaborativo e intercultural. Podría decir que hasta intersectorial también, en muchas ocasiones. Pero es un liderazgo que colabora, que se sacan adelante unos a otros. Esto es importante, cultura local. Local es pensar global, pero actuar local. Usted mire buenas prácticas de su sector, de sus negocios, en otros lugares del mundo. No coja siempre Estados Unidos. Vuelvo y repito, no vamos para Estados Unidos, vamos para China. No, hay otros países, hay ciento y muchos países. Usted se va a sorprender de la cantidad de cosas que hay alrededor del mundo. Ayer precisamente hablábamos en una reunión con Paula, que por ejemplo en España, o sea, hay producto para todo el mundo. En España hay un bar que vende oxígeno. O sea, es un bar en donde vos te sentás con una mascarilla de oxígeno que viene con esencias frutales. Y es gratis. ¿Qué paga ya? Hay gente que paga por eso, por oxígeno, imagínense. ¿Me hago entender? Entonces, hay mercado para todo el mundo. Hay mercado para todo el mundo. Convergencia tecnológica, modelos de negocio articulados con el contexto regional, cultural y económico, muy importante para aquellos que quieren explorar mercados internacionales. Entonces tienen que converger culturalmente. Ahorita les contaré un poquito de mi experiencia trabajando con indios, trabajando con árabes, porque cada cultura es totalmente diferente, cada cultura tiene una percepción diferente del futuro. Si usted es musulmán, cristiano o judío,
Su percepción del futuro es de un día de juicio final, nos vamos o buenos para arriba o malos para abajo. Es nuestra percepción, pero no es la única. Los indios creen, no, ¿para qué? Pues me muero y mañana reencarno en una mariposa, o en una vaca, y lo creen. Y lo más particular es que conducen su vida basados en esa creencia. Entonces, ¿para qué me baño? Pues este cuerpo es... Hay personas que piensan así. Yo tengo varios socios hindúes, o sea, son indios, pero además de eso son hindúes. El indio es de la India, el hindú es del hinduismo. ¿Listo? En la India hay musulmanes, cristianos e hinduistas. Pero hay indios hindúes, los que tienen hay unos que tienen el turbante, pero abajo del turbante es una pelucera, porque no me cortan el pelo, una pelucera, una maraña de pelo, y huelen terrible. Ya uno aprende a catar ahí esencias indias. Pero es su percepción de vida. Entonces, acá no las damos de limpiecito y todo, vaya para Francia. Entonces, son culturas. Esto nos tiene que dar un poco de contexto regional, cultural, económico. Capacidad de planificación de previsión con una gran visión, esto no tengo que repetir, 10 años por lo menos. Usted dice, pero Camilo, ¿cómo vamos a saber que ya le he dado documentación? Ya le dije por qué la gente está preocupada en los próximos 10 años. Cheque, mire si su sector está por ahí cerquita o no. ¿Cómo podrías afectar eso su negocio en el futuro? Su sector en general. Entonces, ya vamos avisándonos. Y la última que me parece muy importante, pensamiento crítico. No me crean a mí. Búsquenlo por ustedes mismos. Nosotros debemos empezar a entender que el pensamiento crítico es nuestra capacidad de cuestionar inclusive nuestros propios pensamientos y tener la capacidad humilde de cambiar de opinión cuando las evidencias están a la mesa. Entonces, solo el pensamiento crítico nos permite a nosotros verdaderamente cambiar el rumbo de nuestras compañías. No podemos seguir viendo la empresa como la bebé, como el consentido, como la mascota, como esto, porque no lo es. La empresa es un ente jurídico, es un abstracto que existe allí y que si el día de mañana se cierra, pues se cierra. Nosotros somos personas, tenemos familias, esos son los vínculos que realmente nos conducen a un futuro. Entonces no se encariñe demasiado, tampoco con un negocio, no lo vea como, porque el día de mañana que falte, le va a doler. Como dice Maelo Ruiz, te va a doler. Entonces, pensamiento crítico. Muy bien, voy terminando. Voy a contarles un poquito, y ahora sí, oye, este man que tanto habla pues, pero bueno, ¿y qué? Pues, básicamente, yo también tuve mi propia travesía en las dunas del desierto. Viviendo ya cerca de 11 años en Medio Oriente, con proyección de vivir por lo menos otros 10 o 15 años probablemente, allá, he tenido la oportunidad de crear empresa, de fracasar, de volver a empezar, de negociar, de mirar oportunidades, de aprender literalmente. Y durante esa época, durante todo ese aprendizaje, fui acompañando diferentes compañías también, ayudándoles a crecer, a revisar, etc. Y siempre nos dimos cuenta que las empresas siempre sufrían de cinco cosas, siempre. En alguna de ellas, había un bache, pero siempre llegan algunas de esas 5. La primera era que a veces las empresas no tenían visión. O sea, estaban, pero como que no sabían para dónde querían ir. Estaban las que de pronto, la segunda, que son, bueno, tengo la visión, pero no sé cómo ponerla en pasos estratégicos uno a uno para llegar a esa visión, o sea, una planificación. Habían empresas, un tercer punto, en donde la visión no era el problema, la planificación tampoco, era la implementación. Es decir, eso estaba muy bonito, bien, es una belleza, esas cifras, pero mío, de mover la caja, eso no se movía, no hacía bulla. La implementación, de cómo ponemos esas cosas bonitas que ponemos ahí en la realidad. La cuarta era listo, implementan, arrancan con toda la felicidad, con toda la motivación. Quizás muchos de ustedes ahorita arranquen motivados y todo, pero de pronto a los 15 días hasta se olviden de quién les dio la conferencia. Entonces la sostenibilidad. No somos constantes, disciplinados. Usted sabía, por ejemplo, que los musulmanes oran 5 veces al día. Hagan lo que estén haciendo.
Cuando se llama la mezquita, a mí me tocó muchísimas veces, estábamos en reuniones de negocios, y ¡prum! Ya la mezquita, qué pena, voy a ir a orar. Y ponían su y arrancaban. Y yo quedaba ahí mirando para el techo. ¿Por qué? Porque su disciplina la he tenido toda la vida. O en Ramadán, por ejemplo, en la época de Ramadán, que es el mes sagrado de Ramadán, recuerden que el Islam tiene 5 bases fundamentales. Primera, la profesión de la fe, en donde ellos declaran que solamente hay un solo Dios y Mohammed su profeta. La segunda, que es la oración, 5 veces al día, desde que aparece el sol hasta que se oculta. El tercero, el zakat o la limosna, la caridad, que musulmán que se respete debe sacar un porcentaje, cerca de un 2% de sus bienes para ayudas a los pobres. Está el Ramadán, particularmente, que es un mes de ayuno. Entonces, todo el país, absolutamente todo el país, cambia su dinámica de comercio con el ayuno. Es decir, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una cadena de restaurantes y el restaurante está cerrado. Desde que arranca hasta ya 6 de la tarde, que empieza a taparse el sol, aparece el iftar, que es ya, venga pues rompemos este ayuno, hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces cambia toda la dinámica de ciudad y todo. Entonces, y el quinto, que es la peregrinación a la Meca, que por lo menos la tiene que hacer una vez en la vida. Estas disciplinas precisamente son las que muchas veces nos faltan a nosotros. Nos faltan a nosotros. Entonces tenemos visión, tenemos planificación, implementación, sostenibilidad, y el último, ¿qué pasa cuando nada pasa? ¿O qué pasa cuando todo pasa? ¿O qué pasa cuando algo pasa? Pero ¿qué pasa? Pasa. Gestión del cambio. Todo lo que teníamos planificado, llega la venida pandemia y nos arrasa todo. Llega una inflación, se sube esto otro, queda este político, este otro, y arranca a cambiar el escenario totalmente. Entonces, a esto le pusimos unas formas. Entonces, para que se volviera más entendible para las personas, para las empresas que estábamos asesorando, se la pusimos en forma de camello. Entonces, aquí el círculo de la visión, el círculo de la planeación, la implementación, otro círculo, la pirámide de la sostenibilidad y el cambio que afecta específicamente a tanto implementación como la visión. Y empezamos a jugar, y a esto lo llamamos el Arab Business Model o modelo árabe de negocios. Y este modelo lo fuimos implementando en empresas también en Medio Oriente y aquí en Sudamérica para darles un nuevo enfoque estratégico, y empezamos a crear material, yo empecé a documentar, a escribir, a documentar, testeando con las empresas, haciendo los formatos, etcétera, etcétera, mirando los nuevos conceptos de negocio, que fuera fácil de aprender, que fuera posicionable e icónico, y ahí sí pues ya fue cuando le dimos ya forma también de un libro que en español se conoce como Emprendiendo en el Desierto, que lo consiguen en Amazon, y que en inglés ya también está en librerías en el otro lado del mundo. Ha sido un libro que particularmente nos ha abierto muchas puertas y que ya hoy en día lo estamos usando como metodología, como, no aceleración, porque la aceleración no es orgánica, sino que llamar aceleración para mejorar el ecosistema emprendedor. Lo tenemos aquí a través de nuestra compañía Scala, y hoy en día Dasa Holding Group, que es el nombre de nuestra empresa, tiene 7 empresas, 4 de ellas están en Medio Oriente. Ego Kitchen, que es una compañía que fundamos en 2020, bueno, 2019 realmente, que es de cocinas ocultas o cocinas Cloud Kitchen. Nosotros no teníamos ni idea bueno, teníamos más o menos idea de cocinar, pero no idea de tema de restaurantes, y arrancamos y en pandemia vendimos, porque claro, Oman tuvo, como les dije, la segunda cuarentena más larga del mundo. Entonces, mientras que todos los restaurantes estaban cerrados, nosotros vendíamos y vendíamos porque teníamos cocinas ocultas, y nuestros restaurantes pues, eran restaurantes virtuales. Entonces aparecían en la aplicación, pero no estaban físicamente. Entonces era literalmente una fábrica de menús digitales. Era una cosa impresionante. Hoy en día ya estamos en 4 países. Estamos en Omán particularmente, estamos en Jordania, en Georgia y en Qatar. Perdón, en la India y Qatar a través de modelo de franquicia. Tuvimos que cambiar nuestro modelo porque ya pues después de pandemia todo cambió. Masun, que es nuestra incubadora en Omán, en donde pues básicamente tenemos un coworking space donde miramos ideas de negocio. Retail Academy, que ayuda trabajando con el gobierno para todo el tema de inserción de los jóvenes a la vida laboral a través del training, de las capacitaciones, etcétera. Ryer Technologies, que es una compañía en Mumbai que
básicamente construimos prototipos en AR, VR, en realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, para, ¿sí? Entonces, nuestra especialización son prototipos. Ya cuando ya el cliente ya quiero la aplicación, ya quiero esto, ya es otro proceso diferente, pero nos especializamos en prototipos. Y 3 en Colombia, bueno, y 3 en Latinoamérica, Beduinos, que es nuestra comunidad de emprendedores que han creído en este nuevo modelo de hacer Scala, que es nuestra aceleradora en Medellín. Recientemente estuvimos ya lanzando oficialmente junto con la Andy y con Impulsa nuestra batch de aceleración. Tenemos 2 empresas creo, 12, 11, no me recuerdo bien, que empezaron ya el proceso de aceleración con nosotros para empezar obviamente, digamos, procesos de internacionalización. Aquí hay una cosa muy importante y es que nosotros invertimos en compañías en las cuales creemos que tienen potencial global, ¿sí? Entonces, a través de un modelo de vesting, nosotros lo que hacemos es acompañamos a la empresa, nos aseguramos que la empresa le vaya bien a través de un modelo de vesting en intercambio de shares o de intercambio de acciones de la empresa, para asegurarnos de que les merezca la plata. Y ya ahí sí, le soltamos el cash, seguimos con ellos y ya luego hacemos cash out. Le devolvemos a la empresa y nos venden y ahí, pues obviamente la acción cambia, ¿no es cierto?, con los resultados de la compañía. Ese es nuestro modelo de negocio. Y esta que es mi bebé, que es la que también quiero mucho, que quiero hablarles de esta particularmente, Musa. Musa es una compañía que venimos manejando desde el año 2020, los conocí en 2020, son campesinos en Nicaragua. ¿Listo? Nicaragua. ¿Será Nicaragua? Sí, Nicaragua es un país y es un buen mercado. Cambio de pensamiento, no todo es Dubái, no todo es, no, Nicaragua. Nicaragua, Ortega. Nicaragua. ¿Qué pasa con Nicaragua? Unos chicos en un concurso de emprendimiento arrancan y muestran un modelo, y creo que lo tengo por acá. Bueno, acá les voy a mostrar unas fotos. Este es nuestro batch de aceleración. Aquí está Scala, acá tenemos pues unos eventos que hicimos en Bogotá, en Medellín. Entonces a los beduinos llevamos unos empresarios que todavía están en nuestro programa, están todavía en nuestro grupo. Los llevamos a conocer obviamente Medio Oriente, pero más que conocer es también, digamos, empaparse, digamos, del modelo de negocio. Entonces les dimos un kit, les dimos el musar, así tal, agüita, cuaderno y bueno, eche para el desierto. Mire a ver cómo sobrevive. Y ahí pues obviamente tuvimos unas experiencias bien bonitas. Musa, ahora sí les quiero contar de Musa. Musa es un grupo de muchachos que son campesinos, hijos de campesinos, que crean una aplicación, tienen una idea de negocio de crear una aplicación para acercar productos directamente a los restaurantes sin intermediarios. Entonces, la forma de hacerlo es muy sencilla y es que el restaurante usa la aplicación como un inventario digital. Yo estoy en el sector de restaurantes por lo que les expliqué de las cocinas ocultas. Cuando yo los conocí a ellos, la idea de negocio, dije, muchachos, necesitamos conversar. Entonces, la idea es muy buena, comenzamos a elaborarla. Entonces, la aplicación funciona básicamente como un inventario digital para el restaurante. Si el restaurante tiene un menú digital, no sé si alguien acá está en el sector de restaurantes, pero el menú digital básicamente es que para comerme una shawarma necesito tantos gramos de pollo, tantos gramos de no sé qué, tantos gramos de tantos gramos de pan árabe, tantos y todo eso está numeralizado. Entonces, cuando yo tengo esa data, yo la linkeo, perdón por mi español tan horrible, la conecto con el inventario que tengo digital y el inventario lo conecto con lo que tengo disponible en la aplicación. Entonces, básicamente lo que usted hace es que usted, me falta tomate. El producto viene directamente desde el campo. Tenemos camiones que recolectan en centros de acopio para los campesinos y entregan a los restaurantes, pagándole al campesino mucho más y el restaurante pagando mucho menos. Y ese ha sido nuestro modelo. Arrancamos así, en 2020, vendimos $9,000. Año 2021, 90,000. Año 2022, el año pasado, $275,000. Este año estamos empezando a cerrar más o menos, por esta época estamos en los $700,000. Crecimiento orgánico. Ellos no tienen Shark Tank ni nada, de hecho, cáigase para atrás. Esta foto, bueno,
Musa aparece en la revista Forbes hace 2 meses, perdón, como una de las empresas más prometedoras de Centroamérica en tema de negocios. Su CEO es un pelado, vean los pelados, véanlos. Yo aquí con la misma pinta, vean. Pues me vine así. Yo estuve en Nicaragua hace, ¿cuándo fue, Pau? Hace, sí, 15 días, 2 semanas, conociéndolos personalmente, porque desde 2020 yo estaba manejando la compañía desde Oman, beduinos. Entonces, mi invitación, muchachos, es que si ellos pueden, todos podemos. Si se puede en un mercado tan complejo, me diría, en Nicaragua es como estar como, no sé, no son los países que uno le gustaría abrir mercado, ¿no? Pues va para países desarrollados, no, contextos desérticos. Y allí es donde realmente marcas la diferencia. Tenemos ahora planes de expansión para Panamá y empezar a mirar otras zonas. La aplicación está mejorando día a día. Y bueno, como conclusión, las personas que han entendido el mensaje de esta conferencia, que no era simplemente decir, vea, Dubái es hermoso, es muy bonito, es un mercado buenísimo, eso, no, mi intención no era esa. Yo no soy agente de viajes. No, esa no es mi labor. Mi labor es que usted mire el mundo con otros ojos a partir de este momento. Que si usted ve noticias, ya usted las mire con un ojo bastante crítico. Le voy a poner una que pasó desapercibida, pero que para mí ha sido la noticia más importante en las últimas décadas. Y nadie supo de eso. Y si alguien supo, pues no le dio la importancia. Primero, ustedes saben que en el Islam hay 2 facciones del Islam que se odian, que son los chiitas y los suníes. Los dos son descendientes de Mohammed, pero unos dijeron que merecían el califato, los otros también, y se agarraron, y hasta el sol de hoy ha sido irreconciliable la guerra entre chiitas y suníes. Los unos apoyan el terrorismo, a la comunidad musulmana, no sé qué más, fraternidad musulmana, que es un movimiento yihadista. Los otros, o sea, estamos hablando de que son facciones que se odian. Resulta que 2 meses y medio más o menos, aparece una noticia que de un momento a otro, Arabia Saudita, es de una facción, firma acuerdo bilateral económico con Irán. Irán, que es la otra facción del Islam. Y los dos aparecen en la foto, Mohammed bin Salman, el príncipe de Dubái, con el otro señor de Irán, en la foto así. Y en la mitad de ellos no está Estados Unidos, está China. China, poquito a poquito, está resolviendo los conflictos en Oriente, políticamente hablando, para empezar a desplazar a Estados Unidos de su papel de policía del mundo. Estas noticias, que aparentemente pasan, tienen trascendencia económica importantísima, porque entonces ya empezamos a mirar a China con otros ojos, empezamos a mirar a India con otros ojos, empezamos a mirar a los árabes con otros ojos y así sucesivamente. Por eso les digo que mi propósito en esta charla no era simplemente decirles, venga muchachos, vamos a exportar, no. El propósito es que si usted lo va a hacer, que esto haga parte de una geometría sagrada, de un plan que usted ha trazado como, vea, estos escenarios quiero, y quiero este escenario, y tengo que tomar estas decisiones a partir de ahora. Ya el escenario está, o sea, ya hay un tema desértico que nos estamos acercando ahí, casi que, pero después no diga, como dice el Círculo de Hermanos Gasca, después no digas que no te avisamos, porque el escenario está planteado. Ahora es el papel de nosotros, cambiar, adaptarnos y sobrevivir en el futuro. Damas y caballeros, muchísimas gracias, shukran, yazilan para todos y muy amables por su tiempo. Gracias.